paz de Dios esté contigo. ¿Qué tal? Les saluda nuevamente Fray Lalo a nombre de los tres frailecillos y nos encontramos ya en este tercer domingo de Pascua, domingo en donde escucharemos el Evangelio de Lucas, que nos cuenta este pasaje tal vez muy conocido por nosotros, el pasaje de los discípulos de Maús, y que de manera muy particular puedo compartirles que tengo un gusto muy personal por este pasaje. Recordemos un poco de qué se trata este pasaje, para después ir pasando a la meditación, a la reflexión propia de este día. Es este pasaje donde se nos cuenta que estos dos discípulos, una vez que pues Jesús ha sido crucificado y ha sido puesto en el sepulcro, con un aire entristecido, decepcionados, incluso podemos llegar a decirlo, regresan a este pueblo, se van a este pueblo, tal vez a continuar con su vida ordinaria, con su vida antes de conocer a Jesús, porque pues aquel en quien habían puesto sus esperanzas está muerto. Y es precisamente que en el camino, con este aire entristecido, con este corazón pues lleno de tanta aflicción, no descubren que Jesús se les acerca, que Jesús camina junto con ellos, y ellos comparten pues lo que les está pasando, qué es lo que les sucede, porque este peregrino que va con ellos pues les pregunta qué sucede. Pero pues como los decía, estaban tan metidos en lo suyo que no lograron descubrir que era Jesús. De tal manera que pues Jesús les empieza a hablar de las escrituras, les empieza a hablar sobre todos aquellos pasajes de las profecías de los profetas precisamente que hablan acerca del Mesías. Una vez que llegan al pueblo al cual se dirigían estos dos discípulos, Jesús pareciera que quiere continuar el camino y los discípulos le invitan a quedarse. Jesús acepta, entra junto con ellos a la casa y una vez que están sentados a la mesa, Jesús parte el pan y ahí en ese momento le reconocen. Inmediatamente hacen pues recuerdo del camino y dicen que cómo es posible que no se hubieran dado cuenta que era el Señor quien caminaba con ellos. Con razón nos ardía el corazón, dirán. Con razón nos ardía el corazón mientras nos hablaba. Y después de hacer esta como especie de catarsis, si le podemos llamar así, esta reflexión, pues inmediatamente se regresan para con los discípulos, con el resto de los discípulos, para compartir lo que han vivido. Así pues, vamos reflexionando sobre este pasaje. Una vez que hemos hecho este breve recuento, vamos profundizando en algunas cuestiones que considero que son importantes que profundicemos o que al menos quisiera que profundizáramos. En primer lugar, estos discípulos habían puesto en Jesús todas sus esperanzas, todas sus ilusiones, creían que Él era el Mesías, habían puesto toda su esperanza en Él. Esto nos hace comprender el por qué caminan hacia Emaús con esta profunda tristeza, con este corazón tan afligido. Aquel en quien habían puesto sus esperanzas, aquel en quien creían que iba a restaurar al pueblo de Israel, está muerto. Y de hecho esta es la expresión que ellos dicen, que no te has enterado qué es lo que ha pasado, aquel que era un grande profeta en obras y demás. Empiezan a hacer como una especie de anuncio, querigma a medias, porque no tienen la experiencia de la resurrección. Ese anuncio que empiezan a hacer de Jesús en el camino a este peregrino que sabemos que es Jesús, pues lo hacen sin la experiencia de la resurrección. Hablan que Jesús era un gran profeta, que tenía grandes enseñanzas, pero que pues las autoridades en contra suya se pusieron y cómo pues terminaron asesinándolo y llevaba ya algunos días muerto. Aún no hay una experiencia de la resurrección. Pero creo que también, además de esto, de cómo la experiencia de la resurrección transfigura la visión de la realidad, transfigura nuestra fe y nuestra espiritualidad, creo que también es importante darnos cuenta cómo muchas de las veces también nosotros, al igual que los discípulos, estamos tan metidos en lo nuestro que no percibimos la presencia del Señor entre nosotros. Porque a diferencia de los discípulos, nosotros sabemos que el Señor ha resucitado. Nosotros ya conocemos esta parte que ellos no conocen. Sin embargo,
caminamos muchas de las veces a lo largo de nuestra vida sin esperanza, como si Jesús no hubiese resucitado. Estamos tan metidos en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en las adversidades que podemos vivir, que ignoramos la presencia del Señor resucitado entre nosotros. Y es importante que no perdamos de vista aquello que celebrábamos en la Navidad. Él se hizo como nosotros para caminar junto con nosotros, para quedarse entre nosotros, para estar siempre con nosotros. Él no vino y se fue, Él está con nosotros. Su presencia resucitada es capaz de ir más allá del tiempo y del espacio como nosotros lo concebimos. Claro que esperamos una segunda venida gloriosa, pero creemos por fe que el Señor resucitado está entre nosotros y que Él comparte nuestra vida y que Él camina con nuestra vida, en nuestra vida. Pensemos, pues, cuántas ocasiones hemos estado tan sumidos en nuestra tristeza, en las situaciones que nos toca vivir, queriendo tal vez encontrar respuestas, queriendo encontrar razones a todo, y lejos de fortalecernos en la fe, en la confianza en el Señor, vivimos sin esperanza, perdemos la esperanza. Creo que este es uno de los aprendizajes más interesantes que este Evangelio puede darnos. El Señor siempre está con nosotros. Somos más bien nosotros los que, metidos en lo nuestro, en nuestras aflicciones, en nuestras penas, los que no somos conscientes de su presencia entre nosotros. Así pues, el pasaje nos continúa diciendo que Jesús comienza a explicarles las Escrituras, comienza a hablar acerca de su mesianismo, comienza a decir pues cómo era necesario que las cosas sucedieran así. Aquí vemos una conexión muy interesante entre las promesas del Antiguo Testamento y el cumplimiento en Jesús. Claramente que aquí hay toda una enseñanza muy profunda, pero es algo que pues de una u otra manera considero lo tenemos presente. Quisiera más bien basarme en esto de la Escritura y en lo que veremos posteriormente, que es la fracción del pan, que claramente es una alusión a la Eucaristía, de estas formas veladas, si lo podemos llegar a decir así, o formas siempre presentes del Señor, pero que en ocasiones nosotros no las consideramos como tal. Y también una última que será pues el encuentro con el otro a través de la experiencia de la fe, de compartir la fe, el hacer comunidad al final de cuentas. Empecemos por la primera de estas presencias, la presencia en su palabra. El Señor está siempre presente en su palabra y es a través de su palabra que Él sigue instruyéndonos, que Él sigue conduciéndonos, que Él sigue alimentándonos también. Porque su palabra es vida, porque su palabra es luz, porque su palabra nos llena de esperanza. De tal manera que preguntémonos, ¿cómo es mi relación con la palabra de Dios? ¿Qué tanto frecuento la palabra de Dios? ¿Qué tanto me dejo instruir por la palabra de Dios? Es muy fácil decir que el Señor no me escucha o que el Señor no me habla, pero ¿cuántas de las veces he ido a su encuentro a través de la palabra? Y ahora, esto lo podemos extender un poquito más, porque podemos hablar de la palabra en sí misma, pero también de todo lo que está en torno a su palabra. Me explico. Primeramente, su palabra. De ordinario, estamos muy acostumbrados solamente a escuchar su palabra cuando vamos a misa, y de ordinario, lo más común en la mayoría de las personas es que sea el domingo. Esto entre paréntesis o con sus bemoles. ¿Por qué digo esto? Porque, pues, ¿cuántos de nosotros en verdad estamos atentos? ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes en el momento que se proclaman las lecturas? Que también es muy cierto que a veces la proclamación de la palabra de Dios no es la mejor. Los lectores, tristemente, dejan mucho que desear. De ahí que si alguien es lector, pues prepare bien, porque eres el canal para transmitir una enseñanza por parte de Dios. Pero suponiendo que todas las circunstancias son las mejores, ¿qué tanto espíritu de disposición tenemos para escuchar su palabra?
desde el momento en que llegamos a tiempo. Es triste, y lo voy a decir con toda sinceridad, que muchas palabras lleguen a la Eucaristía cuando la proclamación de la palabra ya haya empezado, vaya a medias o vaya terminando. Y yo me pregunto, bueno, es cierto que para mí la palabra de Dios es importante, es cierto que con estas actitudes estoy poniendo de manifiesto que su palabra es vida, que su palabra me llena de esperanza, que su palabra me nutre. Y esto, como les decía, en el mejor de los casos, cuando lo hacemos bien. ¿Qué pasa cuando ni siquiera los domingos vamos a misa? Cuando ni siquiera los domingos vamos a la escucha de la palabra de Dios. Ahora, podrán decir, no, Fray, yo sí voy, trato de poner atención, trato de estar atento a las enseñanzas de la palabra de Dios. Bueno, ¿qué tanto esto lo extiendes a tu vida diaria? Es decir, no solamente a la escucha de la palabra el domingo. Puedes, por ejemplo, leer la palabra de Dios todos los días, el evangelio del día siguiente, no sé. ¿Qué tanto pues tienes ese hábito? Esa sería la finalidad. ¿Qué tanto hay un hábito en ti para pues decir si hay una relación con la palabra de Dios? Ahora bien, yo mencionaba que también hay otro aspecto respecto a la palabra de Dios. Una cosa es la palabra de Dios en sí y otra es lo que está en torno a la palabra de Dios. Y que podemos llegar a decirlo son los dos pies con los cuales andamos por la vida, ¿no? La palabra de Dios, que en sí misma es pues la fuente de la revelación, pero nosotros católicos tenemos una segunda fuente de la revelación, que es la tradición, la sagrada tradición. Todo lo que está en torno a la palabra de Dios, sobre todo lo que tiene que ver con las enseñanzas del magisterio, es decir, el Papa, los obispos, los padres de la iglesia, etcétera, ¿no? ¿Qué tanto, por ejemplo, ya entrando en materia concreta y preguntándonos qué tanto, pues, estoy al pendiente de las enseñanzas del Santo Padre, del Papa Francisco? ¿Qué tanto estoy actualizado en sus homilías, en sus catequesis, en sus encíclicas? ¿Qué tanto, por ejemplo, estoy también al pendiente de las enseñanzas de mi obispo, al obispo al que pertenezco? Estoy al tanto de sus enseñanzas, de las instrucciones que da. Vámonos un nivel más abajo. ¿Qué tanto aprovecho, por ejemplo, las homilías del sacerdote cuya misa es a la que asisto? Que también podemos volver a hacer un pequeño paréntesis. Como lo hacíamos con los lectores, no siempre el sacerdote es el mejor en la predicación. Es triste decirlo, pero hay mucha mediocridad en el sacerdote para preparar una homilía. Y esto es una de las grandes carencias que tenemos actualmente en el sacerdocio. Muchos se la pasan haciendo de la homilía referencias sin sentido, enseñanzas sin sentido, pareciendo más bien un show de estandoperos, no sé cómo se pronuncia bien. Es decir, alguien que se la pasa contando chistes y entreteniendo a la gente. Y pues, ¿dónde queda la instrucción? ¿Dónde queda la enseñanza, no? Pero bueno, eso Dios lo arreglará con ese tipo de reflexiones que hacen nuestros hermanos que a veces no son los mejores. Oren por nosotros. Pero lejos de la poca preparación o de la mediocridad que podamos tener nosotros como sacerdotes para preparar y para hablar de la palabra de Dios, pues también Dios se vale a veces de los instrumentos frágiles y débiles para hablar. Al final de cuentas, Dios habla a través de nosotros. ¿Qué tanto pues algo se me queda? ¿O qué tanto también pongo yo de mi parte? Porque a veces puede haber un hermano sacerdote que se prepara muy bien, que hace muy bien sus homilías, pero yo estoy en todo menos en misa, como solemos decir, ¿no? Distraído, volteando a ver todo, durmiéndome, bostezando y no poniendo atención. Todos tenemos una responsabilidad en esto. Asumamos nuestra responsabilidad. ¿Cómo estoy yo en este momento, por ejemplo, de instrucción? O por ejemplo, ¿qué tanto me intereso yo, ustedes, en profundizar en las enseñanzas, como lo decía, de los santos padres de la iglesia, de los santos respecto a la palabra de Dios? Hay muchas maneras de instruirnos, sea directamente en su palabra, sea
con las reflexiones que están en torno a su palabra. Y el detalle está que si nosotros no nos instruimos, pues, ¿de dónde nos vamos a alimentar? ¿Dónde vamos a encontrar respuestas? ¿O a dónde las buscamos al final de cuentas? Entonces, es muy importante que no perdamos de vista que el Señor está siempre hablándonos, que nosotros no tengamos la capacidad de escucha, no la queramos desarrollar o no nos interese, porque esa es otra realidad, pues ya es cosa de nosotros. No esperemos que todo nos caiga del cielo. Y el detalle está que si no instruimos nuestra fe, vendrán otro tipo de ideologías, vendrán otro tipo de pensamientos y con mucha facilidad nos van a arrebatar lo que creíamos que teníamos. Porque es triste darse cuenta que muchos de los católicos cristianos viven con lo que aprendieron en el catecismo. Y es importante entender esto. Tu capacidad de comprensión, tu razonamiento no es el mismo de adulto que de un niño. Esto es lógico. Pero de igual forma, tu capacidad de comprender la fe, de asimilarla, de vivirla, no va a ser la misma que cuando fuiste al catecismo, que cuando eras niño o niña. Entonces, si tú te quedas con eso, pues en el mejor de los casos vas a seguir viviendo una fe bien, normal, pero con el riesgo de que cualquier otro pensamiento, cualquier otra ideología, en cualquier momento, pues arrebate lo poco o mucho que puedas tener. O comiences a crearte más bien un Dios a la medida, idolatrar una imagen falsa de Dios por no estar en contacto con su palabra, con sus enseñanzas, o vivir según lo que tú quieres, lo que te es más cómodo y lo que te es más fácil. Porque seamos honestos, escuchar a Jesús, escuchar a Dios en su palabra y escuchar todas las reflexiones que hay en torno a la palabra de Dios siempre nos van a confrontar, no nos van a dejar igual. Si nos dejan igual, algo raro está pasando. Me atrevo a decir eso, algo raro está pasando. Entonces tenemos que considerar que nuestra vida no puede seguir siendo la misma si estamos frecuentemente escuchando la palabra de Dios. Por eso es importante la formación en nuestra fe, la formación en la palabra de Dios. A continuación tendremos otro elemento que es fundamental que nos detengamos un poco y que llega a ser la presencia por excelencia del Señor entre nosotros, la Eucaristía, en donde los discípulos que estaban tan sumergidos en la tristeza, pero que fueron encendidos en el corazón por la palabra de Dios enciende los corazones, pues al ver que este peregrino parte el pan, lo reconocen. Esta es una clara alusión, es una clara figura a la Eucaristía. Ahí lo reconocieron. En la Eucaristía, en la presencia real del Señor en medio de nosotros, en medio de su pueblo, de su iglesia, está la presencia real del Señor. De tal manera que esto pues también nos ofrece una serie de reflexiones muy interesantes y muy importantes. ¿Cómo es mi vida eucarística? ¿Qué lugar tiene la Eucaristía dentro de mi vida? ¿Con qué deseo, con qué ardor en el corazón asisto yo a la Eucaristía? ¿Con qué deseo, con qué ardor le busco en mi oración, haciendo visitas al Santísimo, por ejemplo? Y sobre todo porque pareciera que no estamos convencidos de su presencia real. Les voy a compartir algo que en una ocasión una persona me dijo, una persona muy querida, amiga de muchos años, que ella pues es cristiana protestante. Y me decía, Lalo, si yo creyera lo que ustedes creen, es decir, que Jesús está ahí, yo no me despegaría de ahí. O buscaría un espacio para irlo a visitar todos los días. Cuando esta amiga me dijo esto, me quedé frío, porque dije, ¿cuánta razón tiene? Y cuánta falta de convicción hay en nosotros los católicos.
porque cuando se trata de pensar en verdad qué lugar tiene la Eucaristía en nuestras vidas, empezamos a encontrar muchas piedras de tropiezo. Porque el decir de muchos católicos cristianos bautizados es cuando quiero, cuando puedo, cuando me dan ganas, cuando me nace. Bueno, a estos creo que es más difícil convencerlos de algo que no les interesa. Pero a mí me preocupan más los que supuestamente están convencidos y que dicen ir, pero que van por mero cumplimiento, por tradición, por no pecar o por miedo a que algo les pase o para sacar un beneficio. Vemos la Eucaristía, vemos la misa solamente desde una perspectiva muy limitada. Y digo que me interesa más hablar con este tipo de personas porque, pues, el que la rechaza o el que no le encuentra interés, pues, es más difícil convencerla, que no es imposible. Pero las personas que dicen estar convencidas, en verdad, ¿qué tanta convicción tienen? Llegando tarde, por ejemplo, llegando a comulgar solamente, estando en la misa, por ejemplo, pero sin estar atentos, sin participar, sin hacer viva la celebración. Y no se diga si no estamos dispuestos, es decir, si no estamos en gracia para comulgar. ¿Qué actitudes tenemos dentro de la celebración eucarística? ¿Qué tiempo le dedico? ¿Le dedicamos un tiempo, un espacio? ¿O solamente si tenemos tiempo, si hay oportunidad? ¿Cuál es el deseo que hay en nosotros? ¿Cuál es la motivación que hay en nosotros al ir? Cuando Jesús está en la última cena, según la narración del Evangelio de Lucas, dice: ardientemente he deseado cenar con ustedes, tener esta cena con ustedes. Ardientemente, con un corazón ardiendo en amor. ¿Qué sentimientos hay en nuestro corazón? ¿Qué motivaciones hay en nuestro corazón? ¿Tenemos ese mismo deseo, ese mismo ardor, esas mismas ganas de encontrarnos con Él? ¿O solamente es cumplir? ¿Solamente es porque así me acostumbraron? ¿Porque no quiero pecar? ¿Porque no quiero perder mi comunión? ¿Porque pues quiero pedirle un favor? Jesús, que con todo el corazón quiere estar con nosotros, lo mínimo que espera es que también nosotros con todo el corazón estemos. Hace mucha falta redimensionar nuestra relación con Él, reestructurarla, en donde ya no sean este tipo de motivaciones que, si no son malas, no son las mejores, y en donde la mejor es lo que Él mismo nos entrega, es decir, amor. Me descubro amado por Dios, por lo tanto, me esfuerzo y por amor le respondo. Yo a veces, cuando tengo este tipo de conversaciones con las personas en el confesionario que con tanta facilidad desplazan su encuentro con el Señor, les digo: ¿a poco cuando a ti te dan algo a fuerzas, obligado, no lo sientes? ¿A poco cuando alguien te da forzadas las cosas se siente feo? Y les digo: ¿y por qué hacer esto con Dios? ¿Por qué a Dios darle las cosas de manera obligada y forzada? ¿O acaso, por ejemplo, cuando tú amas a alguien, esto mismo se los digo, no buscas el tiempo y el espacio para estar con la persona que amas? ¿Te tienen que obligar, te tienen que forzar, te tienen que prometerte darte algo o amenazarte? Claramente que no, porque por amor se está. Por eso, decía hace un momento, es necesario redimensionar, reestructurar, darle otro sentido a nuestra relación con Dios. Y en donde lo mejor sería responderle como Él lo haría, con amor. Amor con amor se paga, diríamos normalmente. También esto lo podemos reflexionar sobre todo en la relación que tenemos en nuestra oración con la Eucaristía, en donde muchas de las veces andamos buscando respuestas
y que es importante también comprender que no a todo vamos a tener respuestas, pero por ese afán tan desmedido de querer comprenderlo y entenderlo todo y de tener respuesta de todo, pues vamos y consultamos otros medios, personas, medios y demás. Limpias, cartas, astrología, brujería, lo que ustedes gusten y quieran, todo lo que entra aquí. ¿Y la Eucaristía? ¿No es la presencia de Dios en medio de nosotros? ¿No está Él ahí para escucharnos? ¿No está Él ahí para fortalecernos? ¿No está Él ahí para darnos esperanza? ¿Por qué entonces buscamos lo que tenemos en Jesús? ¿Por qué lo buscamos en otro lado? En vez de consultar otras fuentes, otras personas, otras cosas, que además muchas de las veces es charlatanería y que lastima profundamente nuestra fe y nuestra relación con Dios porque fracturan la confianza, ¿por qué no arrodillarse delante de la Eucaristía? ¿Que no está Él ahí en cada sagrario esperándonos? ¿Que no es eso lo que creemos? A veces creemos solamente en palabras, en ideas, pero no en la experiencia, no en la vivencia. Hay un escritor inglés, Tolkien, de quien ya me han escuchado hablar alguna vez. Él, en algún momento, respondiendo una carta a uno de sus hijos, en donde al parecer uno de sus hijos está viviendo una situación muy compleja, muy triste, circunstancias difíciles, él trata de alentar a su hijo y le dice: pongo delante de ti, palabras más, palabras menos, lo único digno de ser amado en este mundo. Ahí encontrarás la gloria, el amor, la esperanza en la Eucaristía. No hay mayor cura para el debilitamiento de la fe, dirá, que la comunión, que la Eucaristía. Y mejor es recibirla 7 veces que una sola vez. En esta persona, escritor de literatura fantástica, hay una experiencia muy profunda de la Eucaristía, que nació del encuentro cotidiano con la Eucaristía, con Jesús Eucaristía. ¿Qué tanto esta experiencia hemos tenido nosotros? ¿Qué tanto nosotros encontramos en Él? Por último, veamos cómo estos dos discípulos, una vez que han tenido este encuentro con Jesús, tanto a través de la palabra como a través de la fracción del pan, de la Eucaristía, no se quedan en ellos mismos, no se quedan ensimismados. Es decir, fruto del encuentro con Dios surge la necesidad de ir al encuentro con los hermanos, con los demás. Esto es algo que se da como una consecuencia lógica o que se debería de dar en automático. No puedo yo quedarme solamente con Dios y que todo gire, que todo ruede y nada me importa. Podemos decir incluso que el garante o la garantía de una experiencia con Dios auténtica se dará en la medida en que salimos de nosotros para ir al encuentro de los demás, para compartir precisamente aquello que hemos vivido, que hemos experimentado con Dios. Por eso los discípulos inmediatamente, con el corazón encendido y con un espíritu fortalecido, van al encuentro de los demás, a compartir su experiencia, a compartir su vivencia, su fe, de que Cristo está con ellos, de que Cristo ha tocado sus corazones, de que Cristo los ha alimentado y ha transformado su vida, su tristeza, su pena. De tal manera que nosotros, hermanos y hermanas, cuando tenemos un encuentro con Dios, la consecuencia lógica de esto es que salgamos al encuentro de los demás. No podemos quedarnos encerrados, no podemos ensimismarnos. El cristianismo es algo que se vive en la comunidad y para la comunidad. La fe en Cristo Jesús es algo que se comparte. De hecho, es también una expresión eucarística. Es el pan que se parte para compartirse. Cristo se ha partido para compartirse. El cristianismo, el cristiano tiene que compartirse. Tiene que partir su vida para compartirla a los demás. Hagamos de nuestra vida esto. No nos quedemos con lo que hemos experimentado.
sino como dice San Pedro, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que hemos tocado, aquello que hemos vivido, eso les compartimos. Y es precisamente lo que los discípulos han hecho y lo que estamos invitados todos a hacer. Pues bien, hermanos y hermanas, así llegamos al final de esta meditación, en donde los discípulos de Maús nos enseñan que no hay tristeza que no pueda ser convertida en gozo y en alegría por el Señor, que no hay pena, aflicción que no pueda ser consolada y que pueda ser fuente de fortaleza para nosotros, que no hay circunstancias adversas en las cuales no contemos con la ayuda del Señor. Pero para esto es necesario que nos dejemos encontrar por Él y que nosotros también nos esforcemos por encontrarnos con Él. ¿Dónde? Su palabra, en todo lo que está en torno a su palabra, en la Santa Misa, en la Eucaristía y en el encuentro con los demás. Un gusto volverles a saludar y que Dios les bendiga. Saludos de parte de todos los tres frailecillos, paz y bien.